Y estamos con Héctor Yamiz, es profesor de la Universidad de Georgetown y además columnista del diario El País, que estudió todo este fenómeno político, ¿no? Sí, ha escrito Una nueva república en Argentina. ¿Y cómo analiza el PRO? Porque, digamos, peronistas radicales que a un costado, los radicales van en alianza, pero aparece una nueva fuerza. Bueno, además es mucho más tiempo que desde Perón, es casi un siglo que no teníamos un presidente que no era ni militar, ni peronista, ni radical, y Macri no tiene ninguno de esos tres orígenes. En ese sentido, lo de la nueva república es una metáfora porque hay un cambio de sistema político a partir de ahora. Hay una nueva modalidad de hacer política que el PRO expresa, hay un nuevo tipo de liderazgo. No solamente un nuevo líder, es un nuevo tipo de liderazgo. Y en ese sentido, la metáfora es como se hace en Brasil o en Francia, cuando se produce un cambio sistémico, se agrega un número, la tercera, la cuarta, la quinta república. Si tuviéramos esa misma tradición, aquí habría un nuevo número a partir de este momento, precisamente por este cambio significativo en nuestra historia. En el programa de hoy, yo aquí sentado puedo rescatar cosas que tienen que ver con lo que digo en la columna, que es que hay dos temas esenciales que son de nuestra historia y que expresan. En uno de los bloques el tema era el pensamiento único, entonces esto se empalma con algo que se viene expresando dentro de la coalición Cambiemos, que es recuperar la civilidad democrática, los mecanismos institucionales apropiados, las libertades fundamentales, la separación de poderes. Son los temas del 83 de Alfonsín. Sí, parecen cosas para querer un país normal. Bueno, claro, o sea, esa es la agenda de Alfonsín. A un país que no creía en ese momento demasiado en todas esas cosas, que hubo una educación que Alfonsín nos hizo a los argentinos, nos dio a los argentinos. Ese es un tema. El otro tema que se habló, y bueno, el apellido mismo, es el tema de Frondizi, es esta concepción del gobierno como propulsor de la modernización. No es que Macri, cuando se dice los 90, lo que uno lee, lo que uno escucha, no es un retorno a los 90, en todo caso es un retorno al 58, al Estado desarrollista, a un Estado eficiente, productor, productivo además, y propulsor de la modernización, de agregar valor y sostener el crecimiento, no en base a precios internacionales que siempre cambian, sino en base a precisamente este fenómeno de un Estado capaz de agregar valor. Ahora, Héctor, te quería preguntar, bueno, es el primer presidente del siglo, digamos, no es militar, no es peronista, no es radical. Mucha gente se piensa, dice, bueno, ok, está todo bien, el desarrollismo, la modernidad, los nuevos sistemas de hacer política, ¿podrá? Eso es lo que se pregunta a toda la gente. Digamos, en el exterior también dicen, está muy bien, ¿la gobernabilidad qué pasa? Bueno, en el exterior hay un enorme entusiasmo y expectativa por este cambio, enorme, como nunca. Tal vez los llamados que he recibido, los correos electrónicos, como nunca. ¿Podrá? Bueno, el otro sistema tampoco pudo. Digamos, si la metáfora de podrá es que, bueno, antes había un sistema, ese tampoco pudo, evidentemente. El análisis que hacían ustedes acerca de la economía, con qué se encuentra el nuevo gobierno, su incapacidad de proteger el disenso, su incapacidad de proteger las libertades de opinión y de prensa. Hay un agotamiento de eso, un intento de perpetuación. Fue el gobierno más largo de nuestra historia, 12 años. Roca estuvo 12 años también, pero con periodos intermedios. Porque vos nos ibas a hablar de... ¿Producto de qué es la aparición de Macri del PRO? ¿De esto que estás contando ahora? ¿De este agotamiento? ¿De un hartazgo? ¿De qué es? Es de un hartazgo, porque una sociedad después de 12 años de un gobierno necesariamente se ve atraída por el cambio, en Argentina y en todas partes. Además de un gobierno... O sea, es fruto de Cristina, entonces. En buena parte sí. En buena parte de una sociedad que se cansa de no poder ver la novela en su televisión, en su casa, cuando le dé la gana, por tener la cadena nacional. Y si ustedes lo piensan, eso inclusive supone una importante restricción del espacio privado.
Pero ella está orgullosa, Cristina Kirchner, de lo que hace. Bueno, de eso, tal de vez. las cadenas y tal de vez, Bernardo. pero por cierto que no es democrático, por cierto que no es algo que la sociedad necesariamente reciba bien, le dé la bienvenida a eso, y que además ha producido agotamiento. Esto que además en los últimos meses se ha hecho mucho más intenso respecto al pasado. Tiene un desafío, digamos, porque Macri llega, si bien el PRO es el principal partido de Cambiemos, llega con una alianza electoral con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. ¿O eso es un problema para gobernar? O sea, es bueno para ganar la elección, pero un problema para gobernar. Veremos eso. Las coaliciones son siempre complicadas, en todo momento y lugar. Curiosamente, el PRO se constituye en el centro de gravedad del sistema político, con un radicalismo debilitado respecto a su fortaleza histórica, con un peronismo que ahora debe hacer introspección. Que no tiene un líder. Que no tiene un líder, que debe preguntarse cosas importantes, si va a volver a ser un partido político normal, si va a volver a ser un partido político democrático, como lo fue en los 80 además, no olvidemos eso, como lo fue cuando Cafiero era el líder del Partido Justicialista, un partido que había escuchado el mensaje de Alfonsín acerca de la democracia. Y luego eso se fue diluyendo con la gran crisis de 2001, y el kirchnerismo llevó a la política en el sentido de la fragmentación. Hubo en la campaña, y sobre todo en la parte, digamos, final, el balotaje, o sea, como lo que se llamó campaña del miedo, donde le adjudicaron a Macri todos los peores designios y objetivos que tenía. Y, digamos, lo pegaron mucho con la derecha, con los 90. ¿Cómo calificar? ¿Esto es derecha? ¿Qué es? Yo creo que no es ni derecha ni izquierda. En todo caso es una concepción moderna y en muchos sentidos muy progresista de la política. Es liberal en sentido clásico, liberal en sentido que la constitución de una democracia es liberal. Separación de poderes, derechos y garantías, y todo el instrumental democrático es de raíz liberal. ¿Y lo podés comparar con algún gobierno latinoamericano, europeo, a esta alianza que se forma aquí? Esta alianza puede ser una típica alianza a veces de centro-derecha liberal y a veces de centro y socialdemocracia europea, con un Estado al que se concibe como activo y eficiente y productivo, con una sociedad a la cual se concibe como democrática y con libertades e instituciones, y una política normal y sensata, porque todas estas conversaciones que escuché aquí hoy son acerca de la necesidad de recuperar la sensatez de la política, la capacidad de dialogar. Y Macri ha dejado, desde el comienzo de este proceso electoral, al día siguiente de la primera vuelta, ustedes recuerdan su respuesta a Diego Brancatelli, que no es la uniformidad lo que perseguimos. Lo que perseguimos, Cambiemos, quiere decir la capacidad de escucharnos mutuamente y crecer juntos como sociedad, como país, en base a pensar diferente justamente. Héctor, gracias.